de este lado los diferentes sentidos. ¿Listo? Digamos que hay algunos órganos en nuestro cuerpo, estructuras, tejidos que nos permiten reconocer ciertos elementos que están en nuestro entorno. Son 5 sentidos. ¿Quién me recuerda uno? Olfato. Olfato. El olfato, Tacto. muy bien. La Gusto. vista. El tacto, el gusto, muy bien. Nos La faltan vista. 2. La vista. Vista. Está muy bien. Vista. El oído. Y el oído. Muy bien. Tenemos 5 sentidos. Entonces, si nosotros hablamos del oído, ¿en qué función cumple el sentido? El escuchar. Escuchar. Muy bien. Entonces escuchamos las diferentes tonalidades de un sonido que se emite en un entorno. Muy bien. En el caso, por ejemplo, del gusto. El poder saborear. Sabor. Muy bien, reconocer los diferentes sabores. ¿Y cuáles son los sabores que podemos reconocer con el gusto? Dulce, salado. Dulce, salado, ácido, amargo. Muy bien, dulce, salado, agrio, amargo, muy bien. En el caso de la visión, ¿qué nos permite reconocer? Poder ver los Ver las objetos. cosas. Ver y Muy mirar. bien. Bueno, podemos ver la profundidad de algunas cosas, vemos qué tan lejos hay algún objeto, podemos ver los diferentes colores, ¿cierto? En el caso del tacto, Poder sentir. Tocar, sentir. ¿cierto? Sentir la superficie, ¿cierto? Entonces yo siento que algo es muy liso, que es muy suave, que es muy duro, que de pronto es rugoso, ¿cierto? Que tiene alguna textura en su superficie. Y en el caso del olfato. El poder oler. Oler. Muy bien, percibir los diferentes aromas por medio de oler, ¿sí? El acto de oler. Bien. Entonces son los diferentes sentidos que nosotros tenemos. ¿Listo? En esta ocasión nosotros vamos a mencionar 3 de ellos, ¿vale? Iniciamos entonces con lo que corresponde a nuestra audición. Entonces, cuando nosotros hablamos, digamos que el entorno tiene una masa de aire que nosotros estamos en continuo contacto con esa masa de aire y aunque el aire no se ve, sí se encuentra dispuesto, digamos que todas sus partículas están ahí estáticas esperando a que nosotros las movamos, las desplacemos y cuando hablamos estamos perturbando el aire. Y esa perturbación del aire genera o forma o nos permite hacer una vibración. Cuando algo vibra, se muestra como en forma de unas ondas. No sé si de pronto ustedes ya vieron con el profe de física las ondas, ¿cierto? Pero en este caso nosotros vemos, ¿cierto? Que se genera como una especie de curvatura. Mírela acá. Entonces, dependiendo de la frecuencia de ese sonido, de qué tan repetido es y cuál es su tonalidad, si es muy fuerte, si es algo muy suave, si escuchamos algo muy duro, ¿cierto? Y para que alguien pueda escuchar un sonido, esas vibraciones deben realizar un viaje al interior de nuestro oído. Inicialmente, ese oído, la parte externa de nuestro oído, lo que corresponde a nuestra oreja, que es lo que nosotros vemos acá de fuera, tiene una forma hueca. Eso tiene una función, digamos que con ello se permite recoger y canalizar esas vibraciones que se producen en el entorno. Entonces aquí ya vemos nosotros nuestra imagen del oído, aquí está nuestra oreja y aquí tenemos la parte media del oído. De este lado vamos a ver que esas ondas van a viajar hacia ese interior y van a encontrarse con esta membrana. No sé si ustedes ven una lineecita blanca a este lado. Eso Sí, corresponde a el tímpano. Nosotros podemos decir tímpano o podemos decir membrana timpánica, precisamente porque el tímpano es una membrana. Cuando esas ondas ingresan a nuestro oído, chocan con ese tímpano, con esa membrana timpánica. Normalmente nosotros le decimos colisionan con la membrana timpánica.
¿Listo? Cuando hablamos de una colisión, ¿qué es una colisión? ¿Hemos escuchado ese término antes? Chocar. Chocar, muy bien. Recuerden, por ejemplo, cuando decimos, bueno, no sé, en la noticia ustedes escuchan a veces que dicen, un auto colisionó contra un muro a 120 kilómetros por hora. Estrellar. Entonces, como que se estrella, como que choca, colisiona. Todo eso es sinónimo de colisión. ¿Listo? Entonces, cuando pasa eso, en ese caso, ahí está la membrana y colisiona con ella. Cuando eso sucede, entonces nuestra membrana va a vibrar. Vibra y en esa membrana de nuestro tímpano se genera una vibración que genera un movimiento en estos 3 huesecitos que nosotros vemos aquí pequeñitos. Vamos a verlos un poco más en detalle. Entonces, son estos mismos 3 huesitos de acá, pero en ese caso son un poquito más pequeños. Digamos que si nosotros pudiéramos decir, ¿cuáles son los 3 huesos más pequeños de todo el cuerpo humano? Serían estos 3. Entonces, inicialmente tenemos acá, este es el martillo, este es el yunque y de este lado tenemos al estribo. Entonces, nuestra membrana timpánica va a vibrar haciendo que vibre el martillo, luego va a vibrar el yunque y al final nuestro estribo. Cuando eso ocurre, el estribo transmite la vibración a la ventana oval. La ventana oval es esta de acá. Se conoce también con el nombre de laberinto, puesto que tiene varias cámaras. Nosotros vemos que tiene muchas secciones. Aquí de fuera tiene una, aquí hay otra también. Y al interior de ellas se encuentra un líquido. El líquido que se encuentra ahí se conoce como endolinfa y también hay otro líquido que se conoce como perilinfa. La endolinfa mantiene la orientación y el equilibrio. La endolinfa es como, hagan de cuenta, en un vasito, nosotros tenemos agua. Si nosotros queremos girar el vaso, mover el vaso, el agua también se va a mover, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando ustedes están en una ruleta o están de pronto en unos carros chocones o de pronto en una montaña rusa, ¿cierto? Drásticamente y rápidamente la montaña rusa cambia de dirección, ¿cierto? Y va muy rápido. Entonces, a veces uno se baja un poquito mareado y eso tiene que ver con esa endolinfa. Cuando esa endolinfa gira de forma drástica, se mueve de forma drástica, como que se sacude un poco, eso hace que perdamos un poquito el equilibrio y nos da un poco de mareo. Lo mismo ocurre a veces en los carros, cuando nosotros estamos viajando en automóvil y de pronto vamos por una carretera que tiene muchas curvas, ¿cierto? Eso hace que nosotros de pronto sintamos un malestar y tengamos de pronto algo de mareo. En el caso de la perilinfa, esta es la que tiene la función en el oído para la percepción de algunas vibraciones del medio externo. Entonces, esta perilinfa es la que va a recibir esas vibraciones que se emiten a partir de nuestro estribo. Cuando eso sucede, esas vibraciones chocan con la perilinfa y se producen ondas de presión que son las mismas o equivalen o es una repetición de las vibraciones que se emitieron a partir del sonido que se generó. Las ondas de presión son encargadas de transmitir las vibraciones hacia la cóclea. La cóclea es esta de acá. Tiene una forma de caracol. Ustedes lo van a encontrar de pronto en la bibliografía como que es un caracol o es la cóclea, pero sencillamente es porque está enrolladita. Esta se encuentra revestida de hueso, esta cóclea de acá, y en forma de caracol. Internamente tiene muchas fibras de pelo microscópico. Son estas que están acá abajo. Cuando nosotros estamos percibiendo algún sonido y en su interior ya se encuentra una onda de vibración, nosotros originalmente vamos a ver que estos pelos, estas fibras de pelo microscópico van a estar totalmente derechitas,
Si las ven, estas lineecitas cafés están derechas tanto arriba como abajo. Cuando inicia a ingresar una vibración, estos pelos se inclinan activando impulsos nerviosos que continúan hasta el nervio auditivo y la corteza del cerebro. Si ustedes alcanzan a ver, estas ondas que vienen aquí están generando movimiento en estos pelos, en estos fibras de pelo microscópico. Y entonces al final vamos a tener que este sistema, nuestro oído como tal, va a estar en común contacto con nuestro cerebro porque debe estar enviando, ¿cierto?, todas las señales de esas vibraciones que se generó. Entonces, nuestra corteza auditiva, hay una región de nuestro cerebro que tiene como función reconocer las vibraciones para indicar o reconocer qué tipo de sonido es el que estamos escuchando. ¿Listo? No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta de algo curioso que sepan de nuestro sistema auditivo, del sentido de la audición. Bueno, entonces esto es en Profe, caso. Sí, dime. tengo una pregunta. En la anterior imagen, cuando, digamos, las orejas tienen pelitos, ¿dónde era que tenían los pelitos? Inicialmente nosotros tenemos unas vellosidades aquí en nuestra oreja, ¿cierto? En la parte externa, en nuestra oreja como tal, en el oído externo. El oído ustedes van a encontrar ahorita con las imágenes que van a hacer, que el oído se divide en 3 partes inicialmente. Este de acá viene siendo el oído externo, corresponde a nuestra oreja que tiene cartílago, ahí también tenemos cera, ¿cierto? Tiene unas vellosidades. Luego viene el oído medio, ¿cierto? Donde está la membrana timpánica. Y luego va a venir el oído interno, donde vamos a tener acá nuestra cóclea en forma de caracol. Y en el interior de la cóclea es donde se encuentran estas microvellosidades, estas fibras de pelo microscópico, que son las que van a transmitir la vibración como impulso nervioso a nuestro cerebro. Entonces, esas vibraciones hacen que lleguen a nuestro cerebro, ¿verdad? Sí, muy bien. Pero una pregunta, ¿qué tal si no hay algunas personas creo que se quitan esas pelas o digamos que no tienen muchos pelitos, entonces qué pasa si no tienen pelitos? Inicialmente, estas fibras de pelo microscópico no se pueden retirar porque están al interior de nuestra cóclea. Es difícil poderlo hacer. Digamos que si hay alguien que no tiene suficientes vellosidades, tal vez sí va a tener problemas de audición. De pronto va a tener sonidos que no reconozca muy fácil y esto generalmente es un problema a nivel del momento de la formación de nosotros. Cuando nacemos ya tenemos cierto número de fibras de pelo microscópico. ¿Listo? Cuando una persona pierde la audición, por ejemplo, en el caso de los que trabajan a nivel de una industria que genere mucho ruido, por ejemplo, donde empacan las botellas, por ejemplo, donde taladran mucho el piso, por ejemplo, donde hacen mucho ruido muy fuerte todo el tiempo, ese tipo de personas que están expuestas a ese ruido permanentemente normalmente pierden el sentido de la audición de algo con decibeles un poco más bajos, de pronto sonidos más suavecitos. Si tú le quieres decir un secreto a un tipo de persona que está expuesta a ruidos muy fuertes, probablemente no te va a escuchar porque tú le estás hablando bajito. ¿Listo? Entonces, a ese tipo de personas hay que hablarles un poquito más fuerte porque ellos tienden a perder la sensibilidad en la audición. Profe, una pregunta. Si este tipo de personas llegan a perder la audición, ¿podrían usar alguna prótesis para volver a recuperarla? Sí, normalmente, digamos que eso no se llama prótesis, son unos aparatos que son como un audífono. Entonces, uno lo lleva introducido, o no sé si ustedes lo han visto, es una cosita pequeñita que va al interior de la oreja y tiene un cablecito pequeñito. Entonces, como que eso le ayuda a potenciar ese sonido
que es en bajo decibel, que es muy bajito, que suena muy suavecito, para que la persona lo escuche como una persona que tiene un buen oído lo escucharía normalmente. Profe, otra pregunta. ¿Qué función cumple la cera? Tanto la cera como los vellos tienen una función de protección. Si ustedes se han dado cuenta, nuestra nariz tiene pelos, nuestras orejas tienen pelos, las cejas, nosotros tenemos cejas y tenemos pestañas, ¿cierto? Entonces, la idea de esas vellosidades es proteger el órgano. Cuando nosotros sudamos mucho, ¿cierto? Nos escurre el sudor de la frente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Las cejas evitan que el sudor caiga directamente dentro del ojo. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero el sudor es un poquito saladito y al caer al interior del ojo va a arder un poco, ¿cierto? Entonces las cejas están haciendo que el sudor se dirija de los costados y no caiga al interior del ojo. Y nuestras pestañas nos permiten que el polvillo que está en el ambiente, que a veces uno sacude y que hay mucho mugre, como que no nos caiga al interior. En el caso de las orejas, la idea es que al interior de nuestro oído no caiga mugre, no se meta un mosco, no caiga algún zancudito por allá, porque cualquier taponamiento puede generar alguna infección, algún problema del oído y probablemente algo mayor que después no nos permita escuchar. Entonces, no sé si han visto esos mosquitos chiquiticos que a veces se le quiere meter a uno hasta por la nariz. Ellos intentan hacer lo mismo con las orejas. Profe, tengo una pregunta. Digamos, uno está durmiendo y le pasa como una mosca, o sea, súper cerca del oído y a uno como que le duele el oído, le da cosa ahí el oído. Bueno, sí, puede ser. A veces tenemos los oídos muy sensibles, entonces en la noche normalmente el sonido es cero, ¿cierto? Nosotros estamos en total silencio porque estamos durmiendo. Entonces, esos soniditos chiquiticos que uno normalmente no escucha, en la noche se sienten más porque no hay mucho ruido en la calle, en la casa, en la habitación, y entonces lo que para uno casi no se escucha en el día, en la noche lo vamos a oír con mayor claridad. Y entonces hay ciertos sonidos que nos molestan un poco. No sé si ustedes han escuchado cuando alguien raya un tablero con las uñas o con una tiza. Eso suena un chillido muy feo, ¿cierto? Y normalmente uno tiende a hacer lo que hizo Sofía, taparse los oídos rápido, ¿cierto? Porque suena muy feo. Entonces, normalmente eso es como una reacción que uno tiene porque la membrana timpánica está vibrando mucho o está vibrando muy frecuentemente o tiene una condición que nos está haciendo de pronto rechinar muchísimo nuestra membrana. ¿Listo? Entonces, miren acá, tenemos nuestro tímpano o nuestra membrana timpánica y ella va a vibrar de acuerdo a las ondas que se reconozcan o que vayan ingresando a nuestro oído. Entonces, cuando eso pasa, esos sonidos son muy agudos y generan un poquito de malestar. Profe, no sé, alguna vez escuché por ahí que si tú aguantabas un estornudo podías llegar a romper el tímpano. ¿Eso podría ser verdad o podría llegar a ocurrir alguna vez? Lo que pasa es que tanto el oído como las vías respiratorias están muy juntas. Mírenlas acá. Nosotros tenemos aquí el oído, bueno, nuestra oreja, aquí ya está el oído, ¿cierto? No hay una imagen que nos muestre la nariz internamente, pero bueno, internamente más o menos estaría hasta acá. Nuestra nariz está acá, ¿cierto? Entonces, cuando uno se sacude muy feo porque estornudó, porque estornuda muy duro, recuerde que nosotros tenemos estos tres huesecitos de aquí. Y recuerde que al interior de la cóclea está nuestra endolinfa, ¿cierto? La endolinfa, que es la encargada del equilibrio y la orientación. Entonces, si tú te sacudes muy fuerte y muy bruscamente, probablemente vas a mover la endolinfa y alcanzas a sentir un poquito de vértigo por un momentico. Lo mismo que pasa cuando ustedes dan muchas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, al final van a sentir como un poquito de mareo y desorientación porque estuvieron moviendo o agitando la endolinfa y eso genera desorientación y mareo. O bueno, desequilibrio. Bueno, entonces tenemos, este es nuestro oído.
¿cierto? Aquí ya tenemos el sentido del olfato. En el caso del sentido del olfato, inicialmente nosotros, ¿cómo creen ustedes que nosotros distinguimos entre unas deliciosas galletas recién horneadas y algo que se está quemando? El olor. Por el olor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El olor debe generarlo lo que estamos viendo que está pasando. Si son las galletas recién horneadas, hay unas moléculas, véanlo acá, que son moléculas que se dispersan por el aire y están generando un aroma, un olor. ¿Listo? En el caso de algo que se esté quemando, también es lo mismo. Cuando se está quemando un árbol, entonces hay algunas partículas, moléculas del árbol quemadas que se van emitiendo en el ambiente y son las que están generando el olor a quemado. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Aquí se representa un poquito como si fuera algo químico. Estas representaciones gráficas en forma de colores con moléculas acá son las que está emitiendo este elemento de acá. Si nosotros vemos esta imagen, ¿esto qué es? ¿Una galleta? Una Es una galleta, sí. galleta. Y todo esto son las moléculas que desprende la galleta cuando está recién horneada. Nosotros vemos entonces que esas moléculas emitidas por esa sustancia están viajando por el aire. Y en el caso de qué tan rápido me llega a mí el olor de algo, tiene que ver con el tamaño de la molécula. Si la molécula es muy grande, probablemente tarde mucho en dispersarse en el ambiente. Si la molécula es pequeña, es más volátil, lo que quiere decir que se desplaza más lejos y eso le permite llegar a ciertos lugares donde se pueda reconocer el aroma a grandes distancias. Entonces, esas moléculas, si lo vemos de este lado, ingresan a nuestro órgano del olfato. En este caso, ingresan por la nariz. No sé si lo alcanzan a ver, estas pepitas pequeñitas acá. Ingresaron por la nariz y por una zona de tejido llamada membrana olfatoria. Entonces, inicialmente lo que tenemos nosotros, todo esto es membrana olfatoria. Esa membrana olfatoria en esta partecita de acá, que es esta misma de acá, no sé si lo alcanzan a ver, son como unos vellitos amarillos. Esa membrana olfatoria es pequeña y está en la parte superior de la cavidad nasal. Entonces, todo esto es cavidad nasal y esta es la parte superior. Entonces, aquí tenemos nuestra membrana olfatoria. Esa membrana está compuesta por tejido amarillo. Bueno, en este caso la están mostrando bastante limpia porque además de tejido amarillo, entre amarillo y grisáceo, se encuentra una cubierta de mucosa. ¿Listo? Todas nuestras vías respiratorias tienen mucosidades, ¿cierto? Porque nuestra membrana debe estar húmeda para desarrollar su función normalmente. Tenemos entonces aquí nuestra membrana olfatoria. Acá tenemos este huesito que divide nuestro sistema respiratorio, nuestras vías respiratorias, de la parte de arriba, digamos que aquí iría lo que corresponde al cerebro, mírenlo acá, todo esto es nuestro cerebro, este es el huesito que yo les estoy mostrando. Este huesito es bastante fino y ese huesito se llama lámina cribiforme. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí nuestro bulbo olfatorio. Este bulbo es el encargado de emitir el mensaje o el impulso nervioso hacia nuestro cerebro para reconocer lo que estamos oliendo. Y es esta misma imagen de acá. Entonces aquí tenemos el huesecillo que veníamos diciendo, que es una lámina cribiforme. Aquí tenemos el bulbo olfatorio y en su interior hay estos circulitos de acá que se conocen como glomérulos de nuestro bulbo olfatorio, que son los que van a enviar un mensaje organizado a nuestro sistema nervioso, hacia nuestro cerebro, de lo que está percibiendo en el momento. Entonces, no sé si ustedes alcanzan a ver
estas moléculas que están acá, que fueron las que ingresaron al sistema olfatorio por la nariz, y van a ser reconocidas por lo que corresponde a nuestra membrana olfatoria. Entonces, estas vellosidades que vemos aquí, que las reconocen, corresponde a nuestra membrana olfatoria, las va a reconocer. Este es el huesecillo, entonces las atraviesa el hueso, llega al glomérulo y de aquí se envía un mensaje de un impulso nervioso a nuestro cerebro. Entonces, vamos a ver cómo se ve de este lado. Mírenlo acá. Acá está nuestro bulbo con sus glomérulos activos y están enviando un mensaje a este que es nuestro cerebro, quien va identificando cuál es el olfato, cuál es la molécula de la que estamos percibiendo el aroma. Profe, y si digamos no conocemos ese aroma. Vamos a saber que es algo nuevo. Vamos a saber, me huele algo raro, pero no sé qué es. Cuando nosotros empezamos a acercarnos a ese olor, el olor se va haciendo más fuerte al sitio donde se encuentra el elemento que está desprendiendo las moléculas. Entonces, por ejemplo, vamos desplazándonos y con ayuda de la visión vamos a reconocer qué es lo que está generando ese olor. Por ejemplo, no sé si ustedes a veces salen de la casa y sienten un olor a quemado. No sé si en Sogamoso ha habido incendios, pero entonces a veces uno como que sale y reconoce que huele mucho a quemado y como que cada vez que yo me desplazo el olor se hace más fuerte. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer es a mirar, empezamos a revisar hacia qué lado de pronto se está generando mayor olor de esa molécula y entonces nosotros empezamos a reconocer lo nuevo. En el caso, por ejemplo, de las tortas, ¿cierto? A veces nosotros pasamos por una panadería y están horneando el pan, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos, huele como a rico, huele como a torta, huele como a pan recién hecho, qué rico. Y empezamos a mirar y claro, detectamos en dónde se encuentra la panadería, ¿cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el pollo. El olor a pollo es un olor muy penetrante. Nosotros sentimos el olor al asadero cuando pasamos por el lado y estamos reconociendo en qué lugar se encuentra ese sitio donde yo pueda reconocer que se está dispersando esa molécula. Entonces, de este lado tenemos, ¿cierto? Nuestro bulbo olfatorio, aquí tiene sus glomérulos que están enviando los impulsos nerviosos hacia el cerebro. Y el cerebro es el que se encarga de decir, bueno, cuando usted era pequeñito también lo olió por primera vez y eso era el pollo. Entonces, si huele a lo mismo, quiere decir que lo que está oliendo también es pollo. ¿Listo? Entonces, es como la forma que tiene nuestro sistema para reconocerlo. De este lado tenemos el gusto. En el caso del gusto, este tiene regiones sensoriales conocidas como papilas gustativas. Estas se encuentran distribuidas por toda la superficie de la lengua. Entonces, cuando ustedes se miran en el espejo, su lengua, se van a dar cuenta que no es lisa, no es totalmente lisa, es como aterciopelada y que cuando ustedes se queman, esas papilas tienden como a separarse un poquitico, ¿cierto? Son unas prolongaciones pequeñitas que están acá. Cuantas más papilas gustativas usted tenga en el área que tiene su lengua, más fácil le va a hacer reconocer ciertos sabores. Por ejemplo, ¿quiénes vieron Ratatouille? La película. Muy bien. Todos hicimos la tarea, vimos Ratatouille. Ahora, ¿recuerdan quién era la persona que estaba en el restaurante y probaba la comida del ratón? Sí. De pronto no recordamos cómo se llama, pero sí recordamos cómo es su apariencia física, ¿cierto? Sí, es pelirrojo. Bueno, el pelirrojo era el meserito que le estaba ayudando a llevar la Ah, comida. el jefe, creo que era el jefe, que él probó la Era sopa. uno alto, Era era uno uno alto alto. como blanquito, como muy pálido. Tenía el pelo negro y la Ratatouille le hizo la sopa que le hacía la mamá.
Exacto, muy bien, Emily. Entonces, en ese caso, ese tipo de personas tienen una profesión específica. La profesión de ese señor es probar la comida y decir qué tan rica es para dar un puntaje de acuerdo a en la comida que él va probando. ¿Qué pasa con él? Lo que sucede es que la profesión de él también se debe a que en su lengua hay muchas papilas gustativas. Tiene más papilas gustativas que las personas tenemos normalmente. Entonces, para él, si de pronto encuentra un saborcito a salado, amargo, dulce, va a ser más fácil reconocer ese tipo de sabor. ¿Listo? Entonces, quienes tengan esa lengua con más papilas gustativas ya saben que su profesión va a ser un catador, ¿cierto? Una persona dedicada a probar los alimentos y a decir qué tan ricos son. Y cada vez nos vamos haciendo más expertos. ¿Listo? Entonces, eso en el caso del gusto. Ahora, esas papilas, de acuerdo a el alimento, al sabor que estemos probando, que estemos degustando, tienen una función en específico. Por ejemplo, las papilas caliciformes que se encuentran acá en forma de V invertida, no sé si las ven, aquí son grandes, redondas, en este caso tenemos 2, 4 de cada lado y en la parte de arriba tenemos una de cada lado de la lengua. Estas caliciformes se encuentran en forma de V en la parte posterior de la lengua y tienen la función de reconocer sabores amargos y sabores ácidos. Son estas de acá. En el caso, por ejemplo, de otro tipo de papilas, vamos a reconocer a las foliadas que se encuentran a los costados de la lengua, véanlos acá y acá, y ellos van a tener la función de reconocer el sabor amargo igual que las papilas caliciformes. Y entonces de este lado tenemos sobre la superficie de la mayoría de la parte de la lengua algunas papilas fungiformes y filiformes que tienen la función de reconocer el sabor dulce y el sabor salado. Ahora, vamos a ver cómo funcionan este sentido del gusto. Tenemos de este lado unos bulbos gustativos. Todo esto es un bulbo gustativo. Digamos que tanto nuestra boca como nuestra garganta tienen bulbos gustativos y ellos ayudan a reconocer algunos principales sabores o aromas, gusto, ¿cierto? El gusto, el sentido del gusto en el momento que estamos consumiendo el alimento. Al interior de cada bulbo se encuentran algunas células. Esas células son receptoras, véanlas acá, estas que están en azul. La forma de cada una en relación a la otra son diferentes. Aquí hace falta una porque estas células se regeneran cada 14 días. ¿Listo? Digamos que reciben tantas estímulos de cierto tipo de sabor y lo están emitiendo al cerebro tantas veces que se desgastan y por eso es necesario renovarlas cada 14 días. Entonces, en este bulbo vamos a encontrar, aquí sí están las 4 células receptoras, vamos a encontrar que esta célula receptora está emitiendo un mensaje de su bulbo hacia el sistema nervioso por los 3 nervios craneales. Nosotros vemos aquí 3 lineecitas de acá, ellos están conectados aquí hacia nuestra parte del cerebro para enviar el mensaje de qué tipo de sabor se está reconociendo. En ese caso, la señal de la célula receptora viaja desde el nervio hacia el nervio de uno de los 3 nervios craneales que atraviesan el sistema nervioso central. Entonces, todo el sistema nervioso central es nuestro cerebro, ¿cierto? Hacia la zona del cerebro que reconoce el gusto, bueno, el tipo de alimento que estamos consumiendo, si está muy salado, si es muy agrio, si está muy amargo, si es muy dulce. Y entonces vamos a encontrar también que tanto la vista
como el olfato, bueno, ya en la próxima clase vemos la vista, pero el olfato y la vista cooperan para percibir y descifrar el gusto. Entonces, nosotros vemos algo que parece una torta, lo vemos como una torta, asumimos que está dulce, y ya luego con el olfato, el aroma a rico, a dulce, a ese pan, ¿cierto? Y ya con el gusto vamos reconociendo que efectivamente sí es una torta, que está dulce, que tiene banano, que tiene zanahoria, que tiene coco, ¿cierto? Entonces vamos reconociendo los diferentes aromas. No sé si de pronto hay alguna pregunta en relación a el gusto, el sentido del gusto. Entonces, tenemos diferentes o varios bulbos gustativos y cada uno tiene sus 4 células receptoras, cada una, digamos que ellas funcionan como un sistema de llave y de cerradura, ¿cierto? ¿Cómo es el sistema de llave y cerradura? Nosotros no podemos abrir la puerta de la casa con la llave del carro, ¿cierto? O con la llave de la moto, o con la llave del portón de afuera, no podemos abrir una puerta interna, ¿cierto? Entonces, en este caso es igual. En este caso, cada célula es específica de un tipo de sustancia química. Entonces, ellos reconocen una sustancia química en específico y envían el mensaje. Entonces, por ejemplo, si esta es del sabor dulce, va a decir, bueno, yo reconozco el dulce, en este momento se está probando algo dulce, y envía su mensaje a nuestro cerebro para que el cerebro diga, bueno, lo que se está probando es dulce porque ya se reconoció desde abajo. Y así con cada una de las diferentes células que tiene cada uno de los bulbos gustativos. Profe, digamos, todos tenemos diferentes bulbos. Tenemos muchos bulbos gustativos, ¿listo? Y cada uno tiene sus 4 celulitas. Cada uno de los bulbos va a tener las 4 células receptoras para los diferentes tipos de sabor. Y digamos, hay algunas personas que no les gusta la misma comida, entonces ahí, ¿cómo sería? Por ejemplo, muy buena pregunta. Cuando nosotros estamos consumiendo, en el caso, tenemos muchas papilas gustativas que perciben una sustancia amarga, un sabor amargo. Entonces, si hay muchísimas, con algo poquito que yo consuma, con una gotica de naranja que yo consuma en un vaso de agua, voy a percibir fácilmente el amargo de la naranja, si llega a estar amarga, ¿cierto? O si llega a estar muy ácida, ¿cierto? Entonces, normalmente ese tipo de personas consumen muy poco del sabor que perciben más, porque entonces van a percibir muy fácil que está muy amargo, van a percibir muy fácil que está muy dulce, y cuando esa percepción es muy exagerada, de pronto les va a ser muy difícil consumir un alimento que contenga el tipo de sabor que yo percibo más fácilmente. O lo mismo el salado. Si yo percibo muy fácil el salado, normalmente para mí va a ser más fácil consumir alimentos que estén en bajo contenido de sal. ¿Me puedes volver a repetir dónde están ubicados los bulbos, por favor? Los bulbos están ubicados en parte de la lengua y en nuestra garganta. Parte de la lengua, la boca y lo que corresponde a la garganta. Profe, ¿nosotros podemos identificar esos bulbos fácilmente o no? No, digamos que el bulbo es una estructura que nosotros pudiéramos reconocer si hacemos un corte en cualquier parte de lo que corresponde a la lengua, ¿cierto? A nuestra boca, y tengan en cuenta que estos son células de acá, ¿cierto? Entonces tendríamos que tener ayuda de un microscopio. Entonces,
Probablemente se pueda ver, aquí los pintan de colores muy llamativos para que cada uno sea diferente y se reconozca fácilmente, pero recuerde que el tejido no, nuestro tejido internamente tiene un tono rosáceo, entonces tendríamos que teñir de algún color las estructuras para poder diferenciar dónde se encuentran los bulbos gustativos. Profe, digamos, hay distintas partes, como tú le explicas, hay distintas partes de la lengua en las que se distinguen pues los sabores, como que más hay en la vida cotidiana. Pero entonces, digamos, es un ejemplo de, digamos, si tú comes un huevo crudo, ¿qué parte de tu lengua vas a saber que es un huevo crudo? Porque los huevos crudos no tienen. No tienen sabor, no saben mucho, ¿cierto? En ese caso, cuando nosotros estamos acostumbrados a consumir los alimentos, ya sabemos cómo sabe algo que está cocinado, porque normalmente ya lo hacemos. Si nosotros nos hubieran acostumbrado desde el principio, desde pequeños, a consumir regularmente huevos crudos, ese sabor no se nos va a hacer desagradable o no se nos va a hacer de pronto incómodo consumirlo o de pronto que nos disguste un poco, precisamente por costumbre. Normalmente nosotros no nacemos reconociendo el salado, ¿cierto? Nosotros sabemos que está salado porque ya hemos consumido también alimentos dulces, ¿cierto? Entonces sabemos distinguir el dulce del salado, ¿cierto? Y también el ácido y el amargo. Entonces, cuando yo tengo referencia de cómo es un sabor dulce y consumo algo salado, voy a reconocer fácil ese alimento. Lo mismo ocurre con el huevo. Yo reconozco cómo es el sabor de un huevo cuando está cocinado, entonces cuando a mí el huevo me sabe diferente es porque está crudo. Entonces es como el referente, nosotros recordamos, nuestro cerebro va guardando toda esa información, porque nosotros no nacemos conociendo esos sabores, nosotros los vamos conociendo a medida que vamos creciendo y vamos consumiendo diferentes alimentos. Ok, profe, gracias. Vale, entonces, ¿cuál es el ejercicio de ahorita? Nosotros tenemos en nuestra plataforma